¿Quiénes son los justos? Los justos son los cristianos fieles. Vamos a decir, los que obedecen. Quizás no son perfectos, pero obedecen. Hacen lo posible por congregar, hacen lo posible por hacer lo que Dios les ha dicho que hagan. Esos son los que obedecen la palabra de Dios. Amén. Entonces están los justos, que son los que obedecen, los fieles, con plata, sin plata, con enfermedad, sin enfermedad, pero se mantienen fieles. No importa dónde se van, no importa dónde se metan, siguen siendo fieles. No importa dónde viajan, siguen siendo fieles. No interesa cuánto tiempo pasan, siguen siendo fieles. ¿Y quién es el pecador? ¿Quién es el pecador, pastor? ¿Quién es el pecador? El que peca. Ay, qué inteligente el que peca. Claro que el pecador es el que peca, pues. Pero el que peca, ¿qué? Es el que peca sin saber la palabra de Dios. O sea, el que no conoce, el que no sabe nada. Puede ser católico, puede ser de cualquier religión. ¿Estás escuchando, hermano? ¿Estás escuchando? Es el que peca, el pecador es el que peca sin saber. No sabe, puede ser que sea cristiano, católico, que se persina, que se va a fiesta, se emborracha, toma, baila, escucha música mundana, se viste como mundano, habla como mundano, es mundano. Es pecador. Pasa la virgencita, se persina, o sea, es así como eras tú antes, como era yo antes. O sea, esos son los pecadores, pero no saben nada. ¿Y el impío? ¿Quién es el impío? El impío es el que peca conociendo. Al que ya le hablaron, al que le dijeron, no fornicarás, y fornicas. Entonces eso te hace impío. Te dicen, no cometerás adulterio, y cometes adulterio, conociendo el evangelio, conociendo la palabra. Eres un impío. Se te ha dicho, no robes, no mientas, trata a tu esposa como vaso frágil, pero no hace caso. Se escucha la palabra y no hace caso. Dice, métete a la doctrina, bautízate, ya viene Cristo, y no le hace caso, sigue igual. O conoce la palabra, obedece por un tiempo y otra vuelta se vuelve a ir. Tiene experiencia con Dios. A veces Dios hasta lo ha sanado, le ha dado milagros, se le ha revelado, le ha mandado sueños, ha tenido sueños, ha tenido visión. Dice, Dios ha sido bueno conmigo, pero tú no eres obediente. Entonces, ¿tú qué eres? Impío. Entonces, yo quiero decirle, ¿en qué lugar está usted? ¿De los justos? ¿De los pecadores? ¿De los impíos? Ahora, hay impíos que dicen que creen en Dios, pero viven como que fueran ateos. Ese es el impío que conoce. Por eso dice, en el Salmo 14 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Entonces, cuando uno dice que no hay Dios, cuando Dios no existe para él, entonces no hay ley. La Biblia es como cualquier libro. Dice la Biblia, dice, a mí qué me importa la Biblia. Entonces hacen lo que les da la gana. Me decía un joven ayer, yo vivo como a mí me da la gana, pero yo no le quiero hacer daño a nadie. Pero si tú vives como le da la gana, ya te estás haciendo daño tú solo. Porque el que hace lo que quiere sin obedecer a Dios, ya está en problemas. Él conoce, pero no obedece. Hace muchos años, hubo un joven allá en Huánuco, donde yo era pastor. Era un joven que
que creció en el Evangelio. Desde que era un niño estaba en la iglesia, escuchaba la palabra, estaba en la escuela dominical, su tío era pastor, le predicaron y luego creció. Y cuando llegó a los 13 años, toda la gente de Huánuco, Tingo María, se iban a cultivar droga. Y entonces él también se fue y se metió a sembrar droga y después se metió a preparar la droga y luego se volvió un traficante. Y él, pasaron los años y se volvió un traficante. Llevaba armas, llevaba avionetas de droga, hasta que llegó un momento en que lo captura la policía. Cuando lo captura la policía, a él, a su esposa, a sus hermanos, a toda la familia, los metían 25 años a la cárcel o cadena perpetua. Esa era la sentencia. Entonces él, estando en la cárcel, decía: ahora me meten cadena perpetua, ahora me meten 25 años, y mi hijito, y mi hijita, ¿y ahora qué hago? Él hacía droga, pero él no fumaba ni se drogaba. Para él era un trabajo. Y entonces cuando él estaba sentado ahí detenido, pasaban los que estaban ahí, los policías, decían: estos son los asesinos, estos son los criminales. Y él decía: un momentito, yo no soy criminal. A mí, cállese la boca, usted es un criminal, usted es un delincuente. No, usted se equivocó, cállese la boca. Estos son los asesinos. Pasaba el otro: asesino, le decía, asesino. Entonces él dijo: se han equivocado conmigo, yo no soy asesino. Y el asunto es que luego lo sientan y le comienzan a hacer su instructiva. Le preguntan: ¿tu nombre? En esa época era máquina de escribir. ¿Cómo te llamas? Juan Pérez, su nombre. Número de DNI, 045, ¿Dónde vives? Religión. Y él se quedó callado. Porque él dijo, porque cuando él estaba sentado, él estaba diciéndole: Señor, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir, yo voy a dejar la droga, yo voy a ser fiel, porque yo que voy a estar 25 años en la cárcel, prefiero estar en la iglesia. Perdóname, Señor, yo te conozco. Y a la hora que él estaba orando, porque en el problema se acordó de Dios, porque hay gente así que se acuerdan de Dios cuando tienen problemas, pero cuando no tienen problemas se olvidan por completo de Dios. Cuando tienen problemas, no más que se acuerdan de Dios. Cuando algo les pasa, cuando algo los hace llorar, ahí es que se acuerdan de Dios. Entonces ahora él le decía: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y cuando lo llevan a hacerle su instructiva y comienzan a preguntarle su nombre, dirección, teléfono, religión, él se quedó callado así rápido, comenzó a pensar y a decir: yo no puedo decir que soy católico, yo no soy católico. Pues tampoco puedo decir que soy evangélico, porque ¿qué evangélico lleva droga? Entonces, como se quedó callado, el policía que le estaba llenando los papeles le dijo: religión, religión. Ateo le puso. O sea, el policía solo le puso ateo. Y él: no, yo no soy ateo. ¿Qué le dijo? ¿Tú eres testigo de Jehová? No. ¿Eres católico? No. ¿Mormón? No. ¿Evangélico? No puedo ser evangélico llevando droga. Entonces, ¿qué eres? Ateo. Y le puso ateo. Luego, Dios hizo un milagro con él. Y Dios lo sacó de la cárcel. Y cuando él salió de la cárcel, él llegó a la iglesia donde yo estaba pastoreando. Él me preguntó y él me dijo: pastor, esto me pasó. Me dice: yo ahora soy cristiano, pero en ese momento, ¿qué era lo que yo tenía que decir?
Cuando a mí me preguntaron qué religión tenía, qué era yo, me pregunta, ¿qué cosa era yo? Entonces yo le digo, tú eras impío. Impío, impío. Pero yo nunca me he bautizado. No importa que no te hayas bautizado. El asunto es que tú ya conoces. Porque hay algunas personas piensan y dicen, todavía no te has bautizado, todavía tienes tiempo, puedes salirte, no te vayas a bautizar, porque si te bautizas ya te fregaste. Dicen los